Vamos a hablar de economía, por supuesto. Acabamos de dejar hace minutos nada más la conferencia de prensa con un anuncio que hizo el ministro Luis Caputo. Quiero saludar esta noche al economista Aldo Abraham. Hola Aldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en este Noticias a las 20:30. Aquí... Buenas noches, un gusto para mí. Ay, pero qué viernes tan movido, ¿no? Primera pregunta, dame tu lectura sobre los anuncios que ha dicho el ministro Caputo. Bueno, esto de quitar de la ley ómnibus para que se apruebe más rápido la parte que hace a la solvencia fiscal, la verdad es que va a generar algo de incertidumbre, pero bueno, habrá que discutir en una nueva ley todo este paquete que se está quitando de la ley ómnibus y esperemos que o salga tal cual está o encuentren en el Congreso alternativas de financiamiento a las que se están proponiendo allí o de reducciones de gastos, ¿no? Lo que tiene que tener el Congreso, me parece a mí en cuenta, es que acá de lo que estamos hablando es de que si quitamos una suba de impuestos y no hacemos más nada, lo que va a terminar sucediendo es que lo vamos a pagar todos los argentinos con más impuestos inflacionarios, es con la maquinita y empobreciendo a la sociedad, sobre todo a aquellos más pobres. No es que hay una alternativa mágica para que los ingresos totales del Estado coincidan con los gastos totales. Lo mismo pasa si quitan una reducción de gasto o proponen otra reducción de gasto, o también vamos a pagarlo con más empobrecimiento de todos los argentinos con impuesto inflacionario. Bueno, a ver, Los números Aldo, tienen que cerrar, ¿no? vamos a hacer un repaso. ¿Qué implica desde tu punto de vista que se baje del capítulo a debatir el tema retenciones, el tema de la moratoria, las cuestiones que tienen que ver con jubilaciones? Hagamos este punteo de lo que significa que haya quedado fuera de la discusión por este momento. Acá la clave es, o lo que se debería buscar como prioridad en este momento, toda la dirigencia política y la dirigencia en general, es parar el proceso hiperinflacionario que dejó el anterior gobierno. Y parte de la responsabilidad de ese proceso hiperinflacionario es que las maquinitas de producir peso estuvieron a full, ¿no? Realmente al rojo vivo, y eso llevó a una destrucción del valor de nuestra moneda. Y si no frenamos eso, que implica que el Banco Central deje de financiar al gobierno para moderar, aunque más no sea el ritmo de emisión, lamentablemente no, esto nos puede volver a poner en curso a una hiperinflación que por el momento, creo yo, se ha tomado una tregua, este proceso hiperinflacionario, fundamentalmente porque sí, se moderó el ritmo de emisión y también porque hay una expectativa de cambio de rumbo en la Argentina que moderó el otro motor de un proceso hiperinflacionario, que es la huida de la demanda de pesos, ¿no? La gente, para defenderse de la altísima inflación, lo que hace es reducir la cantidad de dinero que tiene, y cuando uno baja la demanda de algo, lamentablemente también cae su precio, o sea que también por ese factor estaba cayendo el poder adquisitivo de nuestra moneda, ¿no? Así que es hoy las medidas que se han lanzado son con un poco, y el aval que le dé la dirigencia política y la dirigencia en general, son la muestra de que se va a dar el cambio de rumbo o no, que los argentinos en su mayoría pidieron. Si no va a haber cambio de rumbo, estamos en la misma que antes, o sea que va a volver la huida del peso, va a volver la huida de la fuga de capitales. Pero de todas maneras al gobierno le quedan herramientas en el proyecto de ley ómnibus para poder actuar. ¿Cuál pones en valor de las que quedan? Y tal vez más tiempo para consensuar, porque también una derrota política con el Congreso votando en contra de las iniciativas, al Ejecutivo lo deja por lo menos un año afuera de volver a dar el debate, ¿no? Y eso es tan delicado. ¿Qué puede aprovechar el Ejecutivo de lo que queda en pie? No, de lo que queda en pie acá mayormente, y está, por eso es que no dije que estaba mal quitar la parte fiscal, sino que tiene que ser discutida rápidamente.
En el resto de la ley ómnibus lo que hay es una cantidad de medidas de regulación de la economía que lo que hacen es sacarle privilegios y subsidios a un montón de sectores que han venido medrando a costa del bienestar del resto de los argentinos con esos privilegios y subsidios, ¿no? Por eso hoy uno está viendo una fuerte resistencia de muchísimas de estas corporaciones gremiales, empresariales, intelectuales y profesionales, ¿no? Pero me parece que es bastante injusto pedirle a la sociedad, al resto de la sociedad que está haciendo un gran sacrificio hoy para resolver los problemas que dejó el anterior gobierno, que además se haga cargo de la porción del sacrificio que le toca a estas corporaciones y además de pagar impuestos o costos para que ellos mantengan esos privilegios y esos subsidios. Así que bienvenido si se aprueba la ley ómnibus, por eso es que le han dado prioridad, pero eso no quiere decir que el otro no sea un problema grave, ¿no? Es muy grave no tener los instrumentos como para que se cierre el famoso déficit fiscal que dejó el anterior gobierno, que es gigantesco. Tal vez Cuanto menos logremos financiar con ingresos genuinos, más vamos a financiar con impuesto inflacionario, que es el peor de los impuestos. El gobierno ha dicho que su objetivo político sigue siendo déficit fiscal cero, pero hoy el presidente sorprendió de alguna manera cuando hace pocos días atrás, desde su despacho en la Casa de Gobierno, dio una entrevista a un medio internacional, a la periodista Patricia Gianot, y allí volvió sobre esta idea. Vamos a compartir este segmento, Aldo, y después me das tu opinión. Bueno. Vamos. Dentro del desastre macroeconómico que recibimos, tuvimos que empezar a hacer un saneamiento del Banco Central. Fíjese que la relación pasivos remunerados del Banco Central en términos de base monetaria, ya desde que estamos en gestión cayó 1/3. No solo eso, sino que además ese dinero, esos pasivos remunerados generan crecimiento de dinero endógeno y además estamos expandiendo porque estamos comprando dólares y aún así la base monetaria crece mucho menos que lo que expandimos por sector externo. Y eso se debe a la fuerte contracción que estamos haciendo vía las medidas del sector público. Es decir, fíjese que nosotros estamos... Pero no me queda claro, presidente, al final, ¿siguen en pie las dos propuestas o no? Estoy yendo a la respuesta final. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjese que nosotros prácticamente no expandimos la base, dado lo que se está contrayendo por sector público, y sin embargo nosotros hemos comprado en poco más de un mes 5.000 millones de dólares. Y sabe, la base monetaria en Argentina es de 7.500 millones de dólares. Es decir, estamos a muy poco de poder dolarizar. Es decir, si nosotros pudiéramos limpiar todos los pasivos remunerados, Argentina ya estaría en condiciones, con muy poquita plata, estaría en condiciones de dolarizar. Por lo tanto, y de esa manera exterminaríamos la inflación. Bueno, aquí el presidente está planteando este otro camino alternativo que para muchos es muy polémico y vuelve con la idea, bueno, que nunca desapareció evidentemente de su cabeza, ¿no? Que es la dolarización para la Argentina. ¿Coincidís con esto? ¿Te gusta la idea? ¿Lo ves factible? Una dolarización es factible y la verdad es que más allá de que se eligió este camino de transición y no otro, en términos de buscar primero, como explicaba el presidente, un saneamiento de un banco central, que la anterior gestión dejó absolutamente quebrado. Hay que tener en cuenta que no solamente no tenía un dólar de reservas propias, sino que estaba usando más de 10.000 millones de dólares de divisas que eran ajenas, ¿no? Y por el otro lado, como comentaba, la dejaron con una deuda remunerada gigantesca, acá más de 2 veces lo que tenemos todos los argentinos en pesos. Esa era la deuda remunerada del Banco Central. Creo que la opción no era dar de baja la dolarización, nunca lo fue, sino primero sanear el Banco Central, darle solvencia, para lo cual es imprescindible que deje de financiar al Estado y luego en el tiempo ir a una dolarización. Yo creo que va a llevar un poco más de tiempo, pero no me cabe la menor duda que a lo largo de este periodo de gobierno el presidente Javier Milei va a implementar la dolarización porque ha sido un compromiso que él ha asumido, más allá de que
nos guste o no a algunos economistas, ¿no? Claro. Aldo Abraham, economista, te agradecemos mucho este contacto aquí en Noticias a las 20:30 en este viernes tan particular donde acabamos de escuchar los anuncios del ministro Luis Caputo. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Gracias.